Otro día más a mi canal. Si eres nueva y no te quieres perder ninguno de mis vídeos, porque subo 2 vídeos cada semana, lo único que tienes que hacer es suscribirte en el botoncito de aquí abajo. Como os dije en el vídeo anterior, ahora mismo estamos en Estados Unidos celebrando nuestra luna de miel, así que si queréis estar al día de todo lo que vamos haciendo y no perderos nada, pues tenéis todas mis redes sociales aquí abajo. Voy a estar subiendo Snapchats cada día, o sea, a todas horas, contando todo lo que vamos a hacer y todo lo que comemos y todo eso. Y en Instagram también voy a estar bastante activa, así que os dejo todas mis redes sociales para que no os perdáis nada de nada. Hoy os traigo una mascarilla, no es una mascarilla, no es una mascarilla. Hoy os traigo una crema anticelulítica que es muy fácil de hacer, que yo creo que eso es lo mejor de todos. Que eso es lo mejor de todo porque todos los ingredientes lo tenemos en casa, en un momento se hace y al momento te la puedes poner, así que eso es lo mejor de todo. Y si haces más cantidad pues tienes para más días, así que en fin, eso ya depende de ti misma cómo lo quieras hacer. Lo bueno de esta crema es que al llevar café pues como que la cafeína nos ayuda a combatir la celulitis que tanto odiamos y que se nos pone que no la queremos. Esta crema nos ayuda a combatir esta odiada celulitis que todas odiamos y que no creo que exista nadie en este mundo que quiera a la celulitis. O sea, nadie la debe querer. O sea, ¿quién va a querer eso en nuestra vida, ¿no? Esta crema nos ayuda a combatir la celulitis, pero por supuesto no va a ser arte de magia. No te la pones durante una semana y dices, ¡wow! Ya tengo las piernas perfectas, no tengo nada de celulitis. No, o sea, a ver, esta crema te ayuda, pero siempre tienes que poner algo de tu parte, como por ejemplo puedes beber mucha agua, ayudarnos con una dieta un poquito equilibrada, no abusar de la bollería y todo eso. Que por cierto tenéis un vídeo mío donde os enseño cómo comer sano sin ninguna dieta, así que os dejaré este vídeo en la cajita de información para que lo podáis ir a ver y así intentar comer un poquito más sano. Lo que tenemos que hacer para eliminar esta odiada celulitis, esa parte de comer un poquito más sano, es intentar hacer ejercicio y movernos un poco, porque eso de estar sentados, de no caminar, de no hacer nada, es un desastre y es lo peor que podemos hacer porque la sangre no circula bien y mejor no. Mejor caminamos y hacemos un poco de ejercicio. Simplemente con que te programes unos ejercicios en casa sin tener que ir al gimnasio y nada, perfectamente puedes eliminar la celulitis. Basta con que hagas sentadillas, subas escaleras, en fin, o sea, hay muchos ejercicios que en YouTube mismo puedes buscar y son muy fáciles de hacer en casa sin comprar nada. Así que es fácil intentar eliminar la celulitis, pero hay que poner de nuestra parte. Solamente vamos a necesitar 3 ingredientes que todos tenemos en casa, con café, miel y aceite de oliva. Lo primero de todo, que aparte de esta crema también podemos ayudarnos con un exfoliante casero que lo podemos hacer una vez a la semana, que es muy fácil también con café, que es lo mejor de todo. Este vídeo lo dejaré en la cajita de información para que lo podáis ir a ver, donde os enseño 3 exfoliantes caseros. Y bueno, no me voy a enrollar más y si queréis saber cómo se hace esta crema, pues vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra crema son, dependiendo de cuánto café pongáis, vamos a necesitar pues más miel o más aceite. Yo más o menos he puesto unas 6 cucharadas grandes de café, así que voy a poner 1,5 cucharadas de aceite de oliva. Siempre depende, si veo que necesito más, pues pondré más. Ahora que he puesto el aceite, esto resbala más, así que para coger la miel nos va a ir mucho mejor. Y más o menos pondré 1,5 cucharadas de miel. Y ahora vamos a removerlo todo. Yo por ejemplo lo voy a dejar así porque tiene una textura tipo crema, que no es seca ni es demasiado líquida, así que si vosotros lo tenéis demasiado seco, le vais añadiendo un poquito más de aceite y un poquito más de miel hasta que tenga una consistencia parecida. Habéis podido ver que es muy fácil de hacer esta crema en casa con 3 ingredientes, o sea, es muy fácil de hacer y lo mejor es que esta crema la podemos utilizar cuando nos vayamos a duchar, con la piel bien limpia, la hacemos y luego ya nos pasamos una de jabón y queda perfecto. Si os ha gustado este vídeo y queréis que haga vídeos de exfoliantes, de mascarillas y todo esto, simplemente dejadme en los comentarios o darle a me gusta y así sé que os gustan estos vídeos y así haré más.
Y si todavía no os habéis suscrito porque os ha olvidado, pues aquí abajo lo podéis hacer. También tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, mi Instagram, mi Facebook, mi Snapchat, así que allí me podéis seguir. Y si os suscribís, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Bye.